Bienvenidos al vídeo de cierre de la sesión de hoy, donde hemos tenido dos motivos bajistas y un motivo alcista, que ahora veremos. Pero antes de nada, recuerda suscribirte al canal y darle a la campanita. Y si te gusta el contenido, pues dale like al vídeo y comenta, que me gustaría darte las gracias si estás ahí todos los días, bueno, y si eres un nuevo usuario, pues también, ¿no? Vamos ya al lío. ¿Qué ha pasado en los mercados? Bueno, pues hemos tenido lo que ya habíamos comentado ayer, los datos macroeconómicos que esperábamos. Por un lado, hemos tenido datos macroeconómicos en Europa que no han hecho demasiado efecto. En los mercados prácticamente no se ha movido nada. Teníamos datos de PIB en Reino Unido que han quedado más o menos en lo esperado. No ha habido sorpresas, producción manufacturera e industrial por encima de lo esperado. Pero como digo, no ha movido mercado, y en España el dato de IPC que tampoco ha movido mercado porque ha quedado en lo esperado. A las 2:30 teníamos datos de precios de importación en Estados Unidos que han quedado un pelín por encima de lo esperado, pero tampoco han movido mercado. Y aquí tenemos el dato bajista del día, las expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan, expectativas del consumidor, confianza del consumidor, etcétera, que han quedado muy por debajo de lo esperado. Muy por debajo de lo esperado y con unas expectativas de inflación más altas de lo esperado. ¿Qué ha pasado en cuanto se ha dado este dato? Bueno, pues que han empezado las caídas. Vamos a verlo, por ejemplo, en el Nasdaq. Si nos vamos aquí al gráfico de 15 minutos, vemos que aquí es cuando se ha dado ese dato y a partir de ese momento hemos caído de los 13.400 puntos en los que estábamos hasta los 13.320. Ahora parece que intenta recuperarse, pero la caída en unos minutos ha sido bastante importante. Ese ha sido el primer dato bajista del día. La segunda noticia bajista, bueno, pues que Tesla está cayendo. Ayer Elon Musk anunció en un tweet que había encontrado CEO para Twitter y eso hizo subir a Tesla. En el fuera de horas subía un 2-3% más o menos. Pero hoy también había rumores de que quizá podría dejar Tesla, igual que iba a dejar de ser CEO de Twitter, y a partir de ese momento han empezado las caídas. No son grandes caídas, de hecho ahora mismo está plano, pero ha llegado a pasar a negativo. Y eso pues ha arrastrado también un poco al resto de valores y hace que el Nasdaq sea el índice que más cae, aunque sin demasiados problemas porque no está cayendo mucho. Ese es el segundo motivo bajista. Motivo alcista que hace un poco de contrapeso a esto, bueno, pues que los bancos hoy están más calmados. Como podemos ver si nos vamos aquí al tablero y a los sectores, vemos que, bueno, aunque en Estados Unidos el sector financiero está cayendo, bancos, que no lo tengo aquí, están más tranquilos. Lo que más sube en Estados Unidos son telecomunicaciones y energía, pero en Europa vemos el subidón que están teniendo, un 1,15 de subida. También sube utilities un 1% y petróleo y gas 0,95. Pero los bancos son el sector favorito del día. Y eso se debe en parte a la relativa calma que hay con PacWest y compañía, ¿no? Ese es el motivo que hace un poco de contrapeso, ¿no? Las caídas que hemos estado teniendo. Por terminar de repasar, en Europa tenemos alimentación y bebidas, que es el único que cae, con menos 0,40. También, por terminar de repasar el tablero, índice de miedo y codicia no se ha movido, sigue en 58. Y la encuesta de inversores americanos ha caído a menos 12 desde el menos 2. ¿Por qué? Porque hay más vendedores. Bueno, esto estaba sin actualizar desde hace un par de semanas o 3, pero hay más vendedores de los que había. ¿Eso qué nos indica? Bueno, pues que es probable que estemos más cerca de un suelo de mercado. Cuando la mayor parte de los inversores está bajista, generalmente lo que ocurre es lo contrario, ¿no? Sobre todo en el caso de los inversores minoristas. Por tanto, buena lectura esta que nos podría acercar un poco al suelo de mercado. Y ya después de repasar esto, vámonos a el tablero de cotizaciones, donde vamos a repasar todas las cotizaciones del día. S&P 500 cae 0,15,
arrastrado también, como digo, por esos datos de la Universidad de Michigan. Nasdaq menos 0,25 por esos datos y por la caída de la tecnología. Y en Europa tenemos subidas. FTSE sube 0,15, DAX sube 0,50 acercándose a los 16.000 puntos, aunque no termina de llegar a ellos. Tercera jornada consecutiva en la que se acerca, bueno, hoy bastante menos ya, se ha quedado en 15.940, pero se acerca ahí y no consigue superarlos. Por último, el IBEX, que sube 0,60, como digo, por esa subida de los bancos. Y ya fuera de Europa tenemos al índice de Hong Kong, que tras los datos débiles de China de los últimos días, pues vuelve a caer y está ya en 19.500 puntos. Parece que también se le atragantan los 20.000 puntos, a este índice. Bonos también cayendo, tanto en Europa como en Estados Unidos. Estados Unidos caen 0,40 el bono a 20 años, está justo tocando ese 100, lo ha llegado prácticamente a tocar durante la jornada. Y en Europa pues menos 0,5 para el bono alemán a 20 años. Como digo, se espera un crecimiento débil, pero no se esperan caídas o bajadas de tipos de interés en los próximos 2-3 meses, y eso sí que se descontaba hace unas semanas. Por eso las caídas que estamos viendo en los bonos. Tenemos también al dólar subiendo con bastante fuerza, 0,45, como digo, porque no se descuentan ya esas bajadas de tipos para los próximos meses, se descuentan ya para final de año, y eso le está dando aire al dólar, que como vemos en 2 jornadas ha recuperado bastante. Está ahora mismo chocando con la media de 50, y si la supera, que es bastante probable, realmente la media de 50 no es tan fuerte como una de 100 o de 200, pues ya tendría la media de 200 en 103, y a partir de ahí 103,50 y camino libre para continuar subiendo. Pero tal y como están las cosas, ya finalizando las subidas de tipos en Estados Unidos, no parece probable que vayamos a ver muchas más subidas en este activo. Con esta subida del dólar, lógicamente, el euro cae 0,5, es lo que está cayendo, y ya deja atrás también los 1,09, ya está en 1,0861, rompe la media de 50 y se va directo a por la de 100, que tiene en 1,07, 1,08 más bien, y más arriba tienen el 1,085 ya muy cerquita, también bastante resistencia, bastante soporte en este caso. La libra también se deja 0,30, ayer cayó bastante porque parece que se acercan también el final de las subidas de tipos en Reino Unido, y eso pues está haciéndole daño. Se esperaba que Reino Unido subiese los tipos de interés todavía bastante, y ya empieza a haber un poco rumores de que quizá no lo suba tanto, ¿no? Y eso está debilitando también a la libra. El oro cae 0,20, pero consigue mantener los $2.000. Ojo que ha vuelto a tocar otra vez la zona de los 2.000 y consigue recuperarse. Segunda jornada en que toca, segunda jornada que esa zona de los 2.000 resiste, zona muy importante, pero ojo que ya ha tocado 2 veces, y si sigue así y sigue atacando, puede que en algún momento la rompa. Lo mismo que comentaba, por ejemplo, con el dólar, que es raro que siga subiendo mucho más, ¿no? Después de que se terminen las subidas de tipos y demás. Y yo creo que con el oro pasa algo parecido, ¿no? Será difícil que lo veamos caer mucho más, pero bueno, habrá que andarse con ojo. Calvario para las criptos, que vuelven a caer hoy con bastante fuerza por los problemas de liquidez de Bitcoin. Bitcoin cae 2,40 hasta los 26.300 puntos. Ha llegado a tocar los 26.000 dólares justos en la media de 100, y a partir de ahí ha rebotado, algo que bueno, era bastante previsible, ¿no? Que rebotase en esa media de 100, pero no hay que dar todavía por ganada esa batalla, y lo más probable es que vuelva otra vez a atacarla y que en algún momento quizás la rompa, ¿no? Si siguen esos problemas de liquidez. También problemas para Ethereum, que cae 1,5 hasta los $1.766, ha llegado a los 1.739, este sí que ha llegado a superar la media de 100, pero también parece que resiste este primer intento. Y por último tenemos al petróleo, que hoy sube un modesto 0,15 después de la caída que ha tenido durante los últimos 2 días, ¿no? Parecía, ya lo comentábamos, bastante difícil pasar esa zona de 73, de momento a la primera, ¿no? Con todos esos problemas que tenemos en las economías, una posible recesión cerca y demás, entonces
lo comentábamos, ¿no? Que era difícil pasar esa zona de resistencias que tenía aquí en los 73, 72, 73. Y de momento así ha sido, pero lo mismo, no lo podemos dar tampoco por ganado. Ahora está apoyándose en esta zona de soporte que había marcado ya en diciembre. Y ojo que si resiste esa zona y resiste por encima de los $70, podríamos ver de nuevo ataques a esos 73 y 74, 75 fácilmente, ¿no? Por último, para terminar, y como cada viernes, quiero traer 3 gráficos, en este caso de Charlie Vilello, que nos indican un poco por qué puede estar cerca ya la pausa de la Reserva Federal. Puede estar cerca, no, más bien que ha llegado ya, ¿no? Por un lado teníamos este gráfico, o esta tabla, que nos muestra los tipos reales de la Fed, ¿no? Es decir, los tipos de la Fed menos la inflación. Ese es el tipo real. Y veíamos cómo desde más o menos el año 2010, más o menos pues después de la crisis de 2008, esos tipos habían sido negativos, cuando generalmente esos tipos eran positivos. Es decir, siempre había unos tipos de interés por encima de la inflación. A partir de ese momento empezaron a caer los tipos de interés ultra bajos, que estaban siempre por debajo de la inflación. Pero, ¿qué ha pasado? Que después de esta subida hemos llegado al punto en el que los tipos de interés, que es esta zona azul, han llegado a estar por encima de la inflación. Tuvimos también aquí unos meses en 2018, cuando la Fed hizo esa pequeña subida de tipos que al mercado respondió con una caída bastante importante, pero desde 2010, como vemos, había estado completamente por debajo hasta este momento en el que aquí ya veíamos que se les escapaba mucho la inflación. No empezaron a subir tipos hasta que la inflación ya estaba aquí, con esta diferencia, este diferencial enorme. Y a partir de ahí, pues ya la inflación empezó a moderarse, también un poco por ese cálculo que se hace, ¿no? Comparándolo contra el año anterior. Y los tipos empezaron a subir hasta llegar a este punto en el que los tipos están ya por encima de la inflación. Inflación en el 4,93 y tipos en el 5,08. Por eso es bastante probable que la Fed deje de subir tipos ya, salvo que veamos un repunte de la inflación. Lo más probable es una pequeña pausa de unos meses, quizá 3-4 meses, y a partir de ahí pues que ya empiecen a bajar los tipos de interés, porque lo más probable es que la inflación continúe cayendo hasta esta zona más o menos del 2,5-3%, y la Fed pues no puede tener tampoco los tipos tan por encima de la inflación, ¿no? Y el último gráfico que traigo pues es un poco esa idea del mercado de cómo van a ir los tipos de interés en los próximos meses, ¿no? Parece que hasta agosto, septiembre se mantendrían, esto es lo que cree el mercado, no lo que dice la Reserva Federal. La Reserva Federal dice que va a mantenerlos todo el año en estos niveles, pero el mercado cree que a partir de septiembre ya empezarían a caer un poco hasta el 5,02 y a partir de ahí tendríamos ya a final de año en 4,5, una caída de 0,5 más o menos, y a partir de ahí pues caídas rápidas hasta terminar el año 2024 en un 3%. Yo creo que es un escenario, bastante probable, ¿no? Salvo que haya un cataclismo, una recesión severa que haga que la Reserva Federal tenga que bajar los tipos de interés de una forma más rápida. Pero esperemos que no. Y nada más, que ya llevo 14 minutos de vídeo. Siempre cuando hay gráficos que analizar o alguna noticia un poco más importante se alargan, ¿no? Pero creo que es bastante interesante que los vídeos sean cortos, de 7-8 minutos, cuando no hay mucha información, simplemente repasar un poco el mercado y detenernos un poco más los días en que sí que hay esa información importante, ¿no? Así que nada, espero que te haya gustado el vídeo. Como ves, hoy ya tengo también la cámara activa de nuevo. Y nada más, decirte que te suscribas al canal, que le des a la campanita para no perderte los nuevos vídeos, dale like también, que me vendría muy bien. Y que nos vemos ya en el vídeo de cierre del próximo lunes. Un saludo y pasa muy buen día.